¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos aquí con un poco de lo que ha sido el desarrollo de este notición que salió hoy día en la mañana. ¿Cómo estáis, Griso? ¿Todo bien? Está Fablux Gamer también. Saludos también para ti. Ítalo Cedeño. Saludos, profe, desde Ecuador. Saludos desde Arica, Chile. Me pregunta Uriel. Profe, ¿crees que en este 2021 salga el jailbreak para 14.6? Yo creo que sí, Uriel, pero va a depender de cuando aparezca iOS 14.7. Vamos a tener que estar viendo ahí qué sucede el, con el contenido de seguridad de 14.7. Ese va a definir qué va a pasar con 14.6, pero imagínate que, esto que nos enteramos hoy día, Ian Beer lo estuvo liberando, o sea, se lo mostró a Apple el 11 de abril y pasaron 3 meses para recién tenerlo. Entonces va a depender de cuándo se reportaron las vulnerabilidades en iOS 14.7. Así que ahí estamos. Gracias, chiquillos, por todos los que ya se han conectado. Sigamos acá con las preguntas. ¿Cómo está ahí Anthony Farro? Está Joseph Daniel también, Villalobos, conectado. ¿Cómo está Robano? Aquí estamos, pues, hablando un poco de la noticia de algunas cosas que han ocurrido después del video de hoy. Y bueno, como estoy de vacaciones y ameritaba hacer un directo, hace tiempo que no hago directos. No sé qué pasó con los lavando los platos. Ya se volvió invierno y lavar los platos de madrugada en Chile ya no es tan agradable. ¿Cómo está ahí Xtex Gaming? Está también Fablux conectado desde Costa Rica. ¿Cómo está Joseph? Profe, ¿para cuándo crees que salga este jailbreak? Bueno, Joseph, depende siempre de las cuentas de los creadores oficiales del jailbreak y de eso tengo que estar hablando en un rato más porque hay algunos que ya se han manifestado. Está Francisco Aguilar también ahí conectado. Joseph Martínez, hello, ¿qué me dice Chris Gray? Saludos, profe, saliendo del trabajo y me encuentro con esta noticia. Imagínate, yo, o sea, fue necesario tener que estar haciendo un directo. Son más de 50 personas los conectados, gracias por estar acá. Me dice también Daniel Martínez, saludos también para ti. Santiago Caro, Juan Nolasco, saludos desde El Salvador, wow, distintos países. Desde Bogotá también, Diego Drummer. Desde Nueva York, mírate, Miguel Fabián, me encantaría estar en New York. Desde España también, son 6 horas más desde en España. Y ahí está conectado MG, gracias. Erickson Antonio también desde RD. Saludos también. Espérate, se me está perdiendo acá. Para Juan Carlos Mandri, que me dice Joseph Daniel, profe, ¿para cuándo cree que salga este jailbreak de 14.5.1? Ya vamos a estar hablando un poco de las fechas, ya somos 70 personas. Recuerden compartir el enlace, vayan a su grupo, el profe está en vivo. Vamos allá. Desde Bogotá también, Diego Dramer, ya leí tu mensaje recién. Hey, Brian Bislao, ¿cómo estáis desde Perú? Al ladito de Perú estamos, por Arica, ya tú sabes, 1 hora de Tacna. Desde RD, Kelvin Colón, hello. ¿Cómo está don Juan Fernando Castillo? El gran arquitecto, no, me alcanza para profesor, con suerte. ¿Qué dice Robano? Uriel, yo te conozco, así es, parece que se ubican. Ítalo Cedeño, ¿cómo estáis? ¿Sirve o no para el jailbreak lo que liberaron hoy? Ya vamos a hablar de aquello, esperemos que ingrese un poco más de gente. O sea, saludos hasta Puerto Rico también para Ángel Munera. Parece que tengo que activar el chat lento. Lo puedo activar siendo porque estoy en el computador ahora, no estoy en el teléfono. Déjenme ver si puedo estar viendo activar o desactivar. ¿Qué es esto? No sé qué acabo de activar o desactivar, no sé qué apreté. Y si vuelvo a presionar, no sé qué presioné. Chat destacado, no sé qué parece. Estamos acá transmitiendo desde el computador haciendo estas pruebas. ¿Cómo esto ver en otra ventana? En otra ventana puedo ver el chat, que entretenido, mira. Las marcas de tiempo, eso es. Ya eso es lo que se puede activar o no activar. Ya. Churra, restaurar chat. Editar. Chat en directo. Mira, ahí está el modo lento. Guardar. Ya, ahí parece que te puede activar el modo lento. Esto no se puede hacer el modo lento desde el teléfono, pero sí desde el computador. Así, por lo menos, si envían un mensaje, tienen que esperar 60 segundos para enviar otro. Si no, no les va a dejar. Ya. Saludos hasta Monterrey, México, para Mauri Villegas. ¿Cómo está ahí? Hello, hello, hello. Saludos desde Piura, Perú. También para ti, Milagros, Palva. ¿Cómo está ahí, Miguel Fabián? ¿Todo bien? Francisco Pérez la rompió. ¿Con qué cosa? Me perdí unos chats más arriba. No sé qué pasó, Francisco. Vaya directo inesperado, confirmando, confinado en casa desde casa, ya tú sabes, así estamos. Somos más de 90 personas ahora que estamos ahí en vivo, así que
Profe, ¿qué va a pasar con 14.6? Acabo de ver su video. Bueno, lo primero es que 14.6, bueno, mientras más alto estén en una versión de iOS, más difícil se vuelve tener el jailbreak. Por eso siempre se les ha dicho que esperen en la versión más baja posible. Aquellos que estén en 14.6 tienen que seguir armándose de paciencia. Y cuando sea liberado finalmente 14.7, ni loco actualicen. Si quieren jailbreak, nosotros siempre vamos en contra de la corriente. Yo se lo he dicho un montón de veces, que tenemos que estar primero viendo lo que ocurre con las actualizaciones, pero nada de actualizar. Los demás usuarios de iPhone, ellos actualizan. Nosotros no somos los usuarios comunes y corrientes de iPhone, de iPad o de iPod. Así que ni locos si le ocurra estar subiendo. Profe, acabo de llegar, tengo una pregunta. ¿Está Taurina en cover para 14.4.2? Todavía no. Todavía no, One Hour of Songs. ¿Qué es lo que hoy siguen, a pesar de que pongo el chat lento? Siguen mucho. Somos más de 90 personas, con razón, pues. Ahí estamos. Yo ando en iOS 15, dice Alejandro Barrera. Mientras decían que onda para 14.6, creo que donde estoy ya salga 14 y me regreso a 0.6. No es mala idea, pero al menos yo no lo recomiendo hoy en día. O sea, a los únicos que les recomiendo estar en iOS 15 jugando un rato, siempre y cuando hayan guardado sus SH, son los iPhone que son compatibles con Check Rain. Hey Lucas, gusto verte, Lucas Boyero, entró el moderador. Profe, ¿se puede hacer jailbreak en un iPhone 6 Plus con iOS 12 con Uncover? Sí, se puede. Uncover, Quimera y Check Rain. 3 jailbreak tienes para tu dispositivo en iOS 12. A ver, mi amorcito. Gracias, mira lo que me traes tú. Qué lindo anda mi hijo acá al lado. ¿Vale la pena subir con el perfil de iOS 14? Espera un poco más. Espera todavía. No es necesario estar subiendo, no hay prisa en realidad. Ese perfil ya está confirmado que te lleva, como dije en el video, hasta 14.4.1. Me dice Francisco Pérez, ¿qué tan verdad era ese error del jailbreak de Taurín por dejar el iPhone en bootloop? Mira, Francisco, hoy día recién empezó a manifestarse. Después que publiqué el video, hubiese tenido la información antes, la añado al video, pero recién hoy día el integrante del equipo de Taurín lo admitieron y bueno, lo que yo dije en el video, váyanse a 1.04 o váyanse a Uncover. Así que con cualquiera de las dos formas se puede estar haciendo. Déjame acá agrandar el chat porque estoy con un poquito de ceguera ahí para... ¿Vale la pena esperar? Obviamente que vale la pena esperar, pues milagro, ahí están los resultados. ¿Qué dice Joseph? Profe, tengo un 8 Plus en 13.5 silos SHSH. ¿Me recomienda qué hacer con el perfil prohibido en tu caso? Pues todo el rato. Con el perfil prohibido. Pero por ahora no subas. Espérate que salga la herramienta. A lo mejor para cuando salga la herramienta el perfil ya va a estar en 14.4.2. Espérate nomás. Ya sigue disfrutando ahí tu jailbreak en 13.5. El método del perfil sigue funcionando. Tienes que tener el jailbreak hecho y tienes que estar en una versión más baja de 14.4.1 y tú estás en 13.5, así que nada de qué preocuparse. ¿Qué me dice Musk Exe? Tengo un iPhone 8 normal, 14.6 con jailbreak. Me costó mucho hacerlo. Wow, qué bueno que ya lo hayas conseguido finalmente. Chura, Rubano sí me contó el tema del bootloop. Pasaron a Uncover, mejor sin jailbreak, no lo usaré. Pero el tema que tú pasaste, Rubano, más que porque lo que yo estaba viendo de las personas que tenían este problema del bootloop era que les ocurría cuando estaban haciendo el Restore Root FS, pero no con la instalación de un tweak, aunque el tweak también, el que tú instalaste, también puede ser decisivo. Es como... pero si Taurín tenía algo que ver o no, yo me quedé en Taurín 1.06. No me voy a mover en realidad. Me voy a quedar con la 1.06 para ver si me pasa algo, pues. Aunque si el equipo de Taurín ya lo admitió, churra, igual da como susto, ¿no? Nadie quiere quedarse en un bootloop. Si bien yo puedo luego hacer el jailbreak y bajar a 14.3, es tiempo, ¿no? Es tiempo que voy a tener que invertir y tiempo que no tengo estos días. Ustedes saben que la próxima semana voy a estar viajando. Me voy de mi ciudad por unos días. Estamos en invierno en Chile. No estoy haciendo clases en el colegio. Son 2 semanas que tenemos libre de vacaciones. ¿El jailbreak para el Apple TV se puede en Windows? No, por ahora solamente en Mac Griso. ¿Qué me dice Nils Darko? Profe, ¿el jailbreak funcionará en la pantalla del Hola del iPhone 11? No, no es ese tipo de jailbreak.
Así que regresa mejor tu dispositivo al dueño. Profe, cuando abro CheckRain en la PC me salta un error y no se ejecuta. Bueno, mándame por Twitter cuál es el error para verlo. Francisco, tú igual seguirás en 106. Yo seguiré, Francisco, más que todo por temas de que si tengo que difundir algo en el canal. Por eso. Aunque igual podría estar bajando. Porque como voy a viajar, te dije, Pancho, no quiero estar, voy a Iquique, Francisco. No quiero estar en Iquique, en otra ciudad que queda a 4 horas de la mía, que es la más cercana, para que se den cuenta que vivo un poco aislado de acá en Chile. Arica está un poco alejado. No quiero estar haciendo la restauración, el jailbreak y Future Restore en otra ciudad. No, qué lata. ¿Qué me dice Mrs. Kobe? Necesito saber cómo puedo subir a la versión más reciente que aguante el jailbreak. Estoy en 14.4.1 con Taurin. Bueno, lo que tendrías que hacer es haber guardado los SHSH, quedarte ahí. Es el método que tienes que ocupar, porque el otro método es con el perfil y te vas a 14.4.1, pero en 14.4.1 no hay jailbreak para el 12 Pro Max. Si no guardaste los SHSH de 14.3, Mrs. Kobe 24 Champ, no lo puedes hacer. ¿Qué es lo que dice Santiago Caro? A mí Ancover me dio un bootloop por instalar un tweak que no era compatible con mi iOS. Menos mal que el reinicio forzado me funcionó. Sí hay veces que ocurre aquello, pero más que decir que Ancover en tu caso, Santiago, parece que fue el tweak, no el jailbreak en sí. ¿Qué es lo que dice Miloslav Meduna? Profe, ¿cuándo podrá hacer jailbreak en 14.6? Está re difícil, muy difícil para 14.6. Cuando digo muy difícil, no imposible, sino que se va a demorar más. ¿Y cuánto se va a demorar? Tenemos que esperar a que salga 14.7. Ahí nos vamos a estar enterando. Hey, somos más de 100 personas, no había visto aquello. 12 minutos, más de 100. Gracias, chiquillos, por estar acá. Recuerden estar corriendo la voz. Pasen el mensaje allí a otras personas para que lo puedan estar viendo. Déjame ver qué está pasando ahí en Twitter. Tengo que hablarles de las últimas noticias. Vamos a estar viendo. ¿Qué es lo que dice acá? Actualizaron 1.04 de Taurin. ¿En serio? ¿Hubo una actualización? A ver, ¿de qué me perdí? ¿De qué me perdí? Pero no, parece que no hay nada. El que salió ahora fue la beta 3 de iOS 15. Ahí vamos a estar viendo qué novedades trae por acá. Ahí está. Sigamos, profe, una duda. Me compré un Apple Watch. Aparte del Xmo, ¿alguna herramienta para que el jailbreak? No es la única por ahora que yo sepa, Francisco Aguilar. No existe otra. ¿Qué es lo que me dice Alfonso Cerda? Profe, tengo un iPhone 8 Plus en 12.01. ¿Cómo puedo instalarle Ancover en el Mac? Puede instalarle Ancover, CheckRain y Quimera. Y los tutoriales te lo voy a dejar en la descripción. Creo que no actualicé la descripción de este video. Me puse a transmitir nada más. Déjame actualizar ahora mismo y te añado los tutoriales en la descripción. Lo otro que les tengo que decir es que hay un montón de... Estoy como nunca sorteando un montón de tweaks. Hay un software también ahí entre medio. Ya. Ahí actualicé la descripción. Listo. Lo puedes hacer, la descripción, ahí están los tutoriales. Hay un programa que se llama SiteLowly, que funciona tanto en macOS como en Windows, y con ese puedes estar haciendo el jailbreak de Ancover. ¿Qué es lo que dice Juan Fernando Castillo? Cheque la página de Taurin, actualizaron 1.04. Churra, a ver, vamos a taurin.app. Si es así, yo mismo, mira, loco. Pero no dice nada de... Churra, ya. Vamos a borrar al tiro Taurin. Lo vamos a hacer acá en vivo. Vamos a ver si me voy a Bootloop o no. Lo vamos a hacer acá en vivo. Ok, se pone interesante esto. Profe, ¿habrá video actualizando el... Sí, pues obviamente, Jonathan. Pero no saco nada con hacer uno, Jonathan, ahora si es que no. Ya. Lo primero que hay que hacer, si es que tienen Taurin, nos vamos a pasar a la 1.04, es, bueno, apagar el dispositivo o hacerle un reinicio forzado. Yo lo voy a apagar acá delante de ustedes. Esperemos ya ahí que se vaya negro. ¿Funcionará Alstor para esas versiones que actualizaron? ¿Cómo? Cuando actualizan cover, sí, va a estar funcionando Alstor, ningún problema. ¿Qué dice Gabriel Cintrón?
Saludos, profe, gracias por tu contenido, gracias a ti por tu apoyo, Gabriel, gracias a todos, en verdad, hace tiempo que no tenía un video con 100 personas estrenadas en el estreno, pero yo sé, porque, o sea, estábamos muy faltos de noticias hasta que hoy día desperté y ¡puf! Y nació todo esto. Lo hará con el X, sí, Santiago Caro. El tema es que me voy a comunicar con la gente de Flexstore, yo estoy ocupando Flexstore, ese perfil, para que actualicen la 104, pero si no, lo hago acá con SiteLovely, lo hago con pero no tengo la opción de compartir pantalla, acá estamos con la webcam, pero no importa, ustedes saben lo que yo estoy diciendo. Ya, lo vamos a encender. Después de haberlo apagado, lo encendemos para que esté sin jailbreak. Hay que estar eliminando el jailbreak sin el jailbreak activado. Ahí está la manzana mientras carga. Profe, gracias por tu trabajo. Gracias, José M. Young, por estar acá. ¿Cómo está Jonathan? Me dice, profe, aquí al pie del cañón, pero jaja, me van a aplicar la vacuna del COVID, gracias a Dios. Excelente noticia la de hoy. Sí, Johnny. Espero que te vaya bien con la de la vacuna. ¿Cuál te van a poner? ¿No sabes? ¿Es la primera o segunda dosis? Y ahí encendió el dispositivo. Somos 110. ¡Wow! Estamos subiendo cada vez más. Ya vamos a desbloquear el dispositivo. Ahí está desbloqueado. Déjame bajarle el brillo porque parece que no está funcionando ahí. La batería se está agotando. Chura, lo voy a tener que conectar. Entonces, no quiero hacer un restore root FS y que se me apague el teléfono, que se apague el dispositivo. Así que, ándale. Ya. Ok. Ahí lo tengo listo. Profe, ¿cree que salga llave para el iPhone 12 Pro en estos días? Esperemos que sí, Edgar. Esperemos que sí ocurra. Profe, ¿qué opinas del Hackintosh? Que es una alternativa muy buena por el tema del presupuesto. Profe, ¿cree que, me dice Edgar, que si salga el gel para el iPhone? Ah, sí, ya te respondí ya. Profe, su audio en este en vivo está perfecto. Ah, qué bueno. Significa que los videos no. Es que estoy con el Yeti, un micrófono externo, lo tengo conectado acá al lado y no estoy gritando. A veces me pongo a gritar en los videos y este micrófono es súper bueno. Ya me voy a escuchar. Primer directo que estoy con usted, profe, un fuerte abrazo. Gracias, Kevin, por estar acá. Ya, vámonos de inmediato a borrar Taurina entonces. Lo vamos a buscar, ahí está. Tienen que tener marcada la opción de el Restore Root FS. Ahí está. Y luego hay que presionar el botón de jailbreak. Y ahora esperar nada más. Se supone que ahora tendría que estarlo eliminando. Quiero que dice, profe, si tengo el jailbreak en 14.5.1, si tengo un iPhone 11, me dice Cristian Chávez. Sí, Chávez, estás en una buena versión, ni se te ocurra actualizar. O sea, tengan bloqueadas las actualizaciones automáticas. Tengo tutoriales para asegurarse, aquello en la descripción de este video ya están allí. Profe, hoy últimamente me están algunas casas en mi teléfono con Anchor. Me están pasando algunas cosas en mi teléfono con Anchor. ¿Será que hay que arreglarlo? Lo que puede hacer es eliminar el jailbreak de Anchor si deseas. Acá estamos eliminando ahora mismo Taurin, lo estamos haciendo en vivo para ver si esto cae o no en bootloop, porque el desarrollador al menos que reportó dijo que le había pasado. Ahí aparece un mensaje y el mensaje que aparece dice restore, ¿qué dice? Reboot required. Ya, entonces se necesita hacer un reinicio. Ya y terminó todo lo que es el borrado y se supone que ahora cuando yo apriete OK el dispositivo va a regresar sin el jailbreak, así que lo vamos a tocar ahí y esperamos ahora se va a apagar y encender. Ahora es donde tiene que ocurrir el boot loop, cuando uno queda atrapado, que se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Esperemos que no, si no voy a tener que restaurar y bajar con Future Restore. Ahora, todo esto de Taurin, estuve viendo que uno de los integrantes de Taurin dijo que esto también pasaba con Uncover, así que no es un tema de los jailbreak en sí. Ya ahí vibró, así que encendió otra vez. Ahora estoy sin el jailbreak en el dispositivo. Acabo de borrarlo, entonces lo que vamos a hacer a continuación es, churra, no tengo Alstor acá en mi teléfono. Por último, para mostrar cómo se hace a través de Alstor, para que lo vayan viendo cuando se instala y cuando se hace el jailbreak otra vez. O déjenme hacerlo con SiteLovely, que es mucho más rápido nomás. 104 Download IPA. Ahí lo estoy bajando. Lo voy a hacer ahora desde el computador, ya que estamos acá mismo. Lo voy a hacer con SiteLovely. El tutorial está ahí en la descripción. Profe, estoy con iOS 15. Quiero volver a 14.5.1. Jerónimo, ¿lo puedo hacer? Bueno, Jerónimo, la única forma de volver es si es que guardaste los SHSH. Si es que no los guardaste, no. Me pregunta Joseph, ¿cuál es el jailbreak que yo prefiero? Taurina, Uncover, Checkrain. Checkrain es mi favorito. Es un jailbreak increíble. Esta cuestión del exploit del bootrom es mi favorito en verdad. ¿Cómo está Diego Lucero? Saludos para ti. ¿Qué me dice Bastián?
Bastián Toledo, profe, ¿hay alguna forma de retroceder si los SHSH? No, no los necesitas. Si necesitas jailbreak y los SHSH. Por eso hay que estar bajando esos archivos, porque son tan pequeños, son 100 kilobytes y te pueden salvar un montón. Un montón te pueden estar salvando. Así que tienen que ocuparlo sí o sí. Me dice Agustín Guzmán, profe, buenas tardes. Un placer escucharlo como siempre. Gracias, Agustín. Dice, por el momento, para el XS en 14.6, nada, no, todavía no. Y está difícil, en verdad, el 14.6, tengo que decirlo. En cuanto a tiempo, a eso me refiero. Aquí creo que se va a demorar un poquito más. ¿Ya? Así que ya lo estoy instalando acá en mi teléfono. Vamos a ver cómo le va. Déjame darle un poquito de brillo. Creo que sí se puede dar un poco de brillo. Vamos a ver cuando aparezca. Tendría que aparecer acá Taurín. Uy, ¿por qué está Taurín ahí arriba? Chura, espérate, estoy instalando Taurín arriba de Taurín. Un install. Chura, tengo que darle otra vez instalar. A ver, no me lo instaló en otro lado. Ya, eliminar. Novato, o sea, borré el jailbreak y no borré la aplicación de Taurín. Ven que a todos nos pasan cuestiones de repente. Ya, vamos a darle a instalar otra vez. Ahí le di a Start de nuevo. Vamos a esperar que salga acá. Taurín debiese estar apareciendo en esta pantalla. Ahí está en cover, por si acaso. Ya ahí lo está firmando complete. Me dice que ya terminó. Debiese aparecer. ¿Dónde está Taurín? Creo que me aparecen ahora acá. Ahí apareció Taurín en la biblioteca de aplicaciones. ¿A alguien le pasa eso? ¿Por qué las aplicaciones me aparecen allí? Me aparecen en la biblioteca de aplicaciones, pero no me aparecen en la pantalla de inicio. Algo tuve que haber hecho algún día. No sé qué pasó. En fin. Bueno, vamos a abrir Taurín. No me va a dejar abrirlo porque lo instalé con el computador, así que ocupé un Apple ID. El jailbreak me va a estar durando una semana, así que le vamos a dar los permisos, configuración, general, perfiles y ahí está. Confiar. Listo, ahora sí vamos a estar abriendo Taurín. Ahí lo tenemos y bueno, hay que esperar un rato. Ustedes saben, no hay que abrirlo de inmediato. Profe XS Max, me dice Luis Bravo. ¿Para cuándo? Bueno, si estás en 14.3 tiene el jailbreak, pero si estás en 14.6 se va a demorar más. Si estás en 14.5.1 para abajo, queda menos tiempo, cada vez menos. Por eso se puede hacer jailbreak a los A3 en 14.4, todavía no, Mijael Gutiérrez, aún no. ¿Qué me dice Brian Mejías? ¿Sabe dónde puedo descargar Ancover sin que esté revocado? Bueno, yo lo hago a través del computador, es la manera más cómoda en realidad. Yo sé que, bueno, pero ¿cómo va a ser cómodo si necesito computador? Bueno, tienes que estar buscando tiendas que te estén firmando y siempre andan revocadas. Ya vamos con Taurín. No me dice la versión, pero yo instalé la 1.04. Me gustaría que Taurín en algún lado dijese aquello. A ver, créditos. No aparecen créditos. Settings. Settings. No, tampoco en settings dice nada. Temas. Qué lástima, me gustaría que tuviese una versión. Ya, le di a jailbreak ahí. Vamos a ver cómo nos va con Taurín. Ahora estoy con la 1.04. Eso te pasa porque la configuración en el apartado de la pantalla de inicio tienes configurado que cuando la aplicación se descarga agregue solo la biblioteca. Ay, Frank, no sabía hacer eso. Eso te pasa porque la configuración en el apartado de pantalla de inicio lo voy a hacer al tiro mientras está haciendo el jailbreak. A ver, pantalla de inicio. Ahí está. Gracias, Frank, te debo una. Listo, al fin, siempre tenía que andarlo buscando allá. De hecho, tuve que tener activado, uy, el jailbreak, no lo abrí, ahí está. De hecho, tenía que tener activada la biblioteca de aplicaciones para sacar de ahí las aplicaciones, pero ya, qué bueno, ya, porque no me gusta la biblioteca de aplicaciones, en lo personal ni la uso. O sea, yo dejé Taurín por ese problema, me pasé a Ancover, pero Ancover tiene, al menos lo que respondió Alfredo, Aaron 23, así fue, así mismito. Entonces, bueno, y Fernando, ¿qué pasó? ¿Vibró? ¿Por qué vibró? Ahí está, Reboot Require. Dice que Taurín ya hizo el jailbreak. Entonces, tengo que luego, cuando tu dispositivo, tengo que abrir otra vez Taurín y presionar en jailbreak. Ahí está. Ya, el dispositivo se va a apagar y encender. Así que Alfredo salió una nueva versión de Taurín, una 1.04 mejorada. No sé por qué le pusieron 1.04 y no le pusieron 1.07. En fin. Pero vayan a instalar esa última versión. Lo estamos haciendo acá el jailbreak en vivo. Así que se me desapareció el icono de checkra1n desde hace meses. Todo me funciona normal. No sé si esto puede ser un problema. Bueno, lo que tendría que estar haciendo es el jailbreak otra vez. Ya eliminamos Taurín, ya hicimos el jailbreak. Ahora hay que estarlo haciendo otra vez. Recuerden que cuando se reinicia el dispositivo hay que esperar ahí un minuto
esperar a que los widgets ahí terminen de cargar, hay que darle un tiempo a que todo el sistema esté ahí funcionando sin ningún problema y una vez que lo haga, recién nos vamos con Taurín. Santiago Caro me dice, profe, voy a probar a actualizar Ancover a ver si se soluciona el error con WhatsApp. No puedo mandar foto ni video, ese error todavía lo siguen teniendo algunas personas. Si no me voy con Odyssey Rain, ¿ok? Ya estamos a días para que salga el nuevo Jailbreak, profe Cristian Chávez. Espero que sí, espero que así sea. Profe, no alcancé a escuchar si se puede hacer con el... No, en 14.4.1, pero se va a poder. Se puede hacer. ¿Qué me dijo acá? Ah, lo de la batería que se me está agotando. ¿Y por qué no está cargando si lo tengo conectado al computador? ¿Qué pasó? Ahí está. Milagros Palva dice, profe, yo estoy compartiendo en mi grupo de Telegram para ser más activado. Gracias. Gracias. Por supuesto que tienes tu estrellita, lo hiciste muy bien. Gracias, Milagro. Ya vámonos, sigamos, ya pasó el tiempo suficiente, un minuto. Hay que presionar otra vez ahí en el jailbreak. Y lo acabamos de eliminar, Taurín, y de hacer, se supone que después de este reinicio que viene ahora, ya tendrían que estar funcionando. Ah, no, pero borré Taurín. Churra, perdí todos mis tweaks, po. No hice el respaldo. No hice el respaldo de mis tweaks. Qué entretenido. Pero bueno, se hace después si hay que instalar tweaks nomás. Aparte que sí leo mucho más rápido, así que no me hago drama. Esperemos acá que siga cargando. ¿Qué me dice? Profe, amo sus videos. Son los mejores. Gracias, Mosk-Exe. Marcelo Triviño, quiero Jailbreak para el iPhone 11 en 14.4. Quédate ahí, no te muevas nada más. Sé paciente. Espero que hayas guardado los SH, porque después vas a poder subir a 14.5.1. Así que aguarda nada más. ¿Qué me dice? Saludos, profe, de San Francisco. También a ti. Saludos. El FC13. ¿Qué dice Luis R? Profe, ¿será necesario un adaptador RJ45 como leí por ahí? No. Por ahora que yo sepa, no. Saludos, profe. Yo sigo en Taurín en 14.3 con el cheat de perfil que se ponía en esa versión. ¿Qué me recomienda hacer? Eliminar Taurín. Como ve, ahí apareció ¿cómo se llama? El user space, el splash screen. Tendrían que haber aparecido dos, pero apareció solo uno. Parece que el jailbreak no se hizo. Vamos, usualmente siempre es uno, luego se apaga y aparece otro. Si no apareció, bueno, se intenta hacer el jailbreak otra vez. Lo importante es que no se quede atrapado acá en la manzana. Hola, profe, ya habló de las nuevas vulnerabilidades. A uno, Tomás. A uno en el minuto 30 lo voy a hacer. En el minuto 30 lo hago. Vamos. Pasa de la manzana. Ahí empezó a mostrarse el Face ID. Volvimos. Vamos a ver si es que está instalado Cilio. Sí está Cilio. Y no abre Cilio. Se crashea Cilio, que significa aquello que le faltó hacer el jailbreak que lo instaló, pero no hizo el jailbreak, así que hay que hacer el jailbreak otra vez. De hecho, en Taurín no dice jailbroken el botón, dice jailbreak, así que vamos a esperar un rato para volver a hacerlo. ¿Qué pasa, Nacho Celedón? Profe, se me borró el icono de checkrain. Ya te respondí aquello, Nacho, pues. Apaga el teléfono, enciéndelo y vuelve a hacer el jailbreak. ¿Qué es lo que dice Poroto Gamer? El nombrecito. Profe, disculpe, en 14.3 en iPhone 11, en la pantalla de hola. ¿Qué se puede hacer? Regresar el dispositivo al dueño. No hay forma, en tu dispositivo no se le puede hacer el jailbreak. No lo puedes sacar de ahí. Porque lo único que los puedes sacar es si es un iPhone 10 para abajo, pero el tuyo es un 11, no se puede. Profe, acá Ángel Munguía desde México, como en todos los directos. Gracias, Ángel, por estar siempre apoyando. Somos más de 120 personas. Si te gusta lo que estás viendo, bueno, ahí está el botón, ¿no? Si te gusta lo que estás viendo, te gusta, presiona en me gusta, por lo que sea, así de simple. ¿Qué teléfono prefieres de pruebas? ¿El 8 Plus o el 10? De pruebas, yo creo que, por razón, el mismo procesador. Me cambia la pantalla. Un Rubano, cualquiera de los dos. No me da problema en realidad. Ya, vamos a hacer el jailbreak otra vez. Lo acabo de presionar ahí el botón por segunda vez. ¿Qué tal, profe Juan? ¿Cómo está el comandante? ¿Qué opina de la liberación de Ian Beer? Ya vamos a hablar aquello en un minuto más. En 40 segundos más hablo de aquello. Voy a ocultar el chat, así que no voy a ver sus mensajes. Atento a lo que voy a estar contando. Vamos, jailbreak, vamos, que tú te puedes. Tienes que hacer el jailbreak antes de que empiece el minuto 30. ¿Cómo estás, Amaro? No te respondí el mensaje, Amaro. Vi que me mandaste una nota de voz. Yo te respondo, lo siento, espérame. Profe, saludos desde Tijuana. Saludos también para el Game 16. Profe, lo trajeron y bueno, usted dice que no se puede devolver al dueño. Bueno, si no se puede regresar, ¿qué le vamos a hacer? Ahí te quedó un pisapapeles. ¿Ven? Ahí está la primera pantalla. Tiene que demorarse un poco, ¿ven? Se demoró, está bien. Se apaga. Otra más, ¿ven? Otra más. Eso no pasó recién. Tiene que ocurrir aquello. Lamentablemente, cuando hago el tutorial,
no puedo mostrar eso porque en este instante la pantalla se apaga y se desconecta el dispositivo del computador. Se puede hacer solo con la webcam, así que qué bueno que lo estamos haciendo acá en vivo. Ya, así que tendríamos que regresar ahora. Ahí vibró, ahí volvimos. Vamos a desbloquear el dispositivo. No me pidió la clave, eso quiere decir que fue un respring nada más. Y ahí está Silio, y si abrimos Silio, ¡papam! Listo, se acaba de hacer el jailbreak, todo funcionando normal. Ya estoy con la 1.04, ahora tengo que ponerme a instalar Twix, pero con Silio esta cuestión está volando, así que no me preocupo para nada. Pensé que era el sábado, el directo del sábado. Yo también estaba pensando, Amaro, si lo hago o no lo hago, vamos a ver cómo están las cosas. No sé si llamarlo el directo de la semana. Estoy reocupado, Amaro. Ustedes saben que viajo la próxima semana y no he grabado ningún video para la próxima semana. Ahora debería estar grabando, pero con esta noticia que pasó, había que estar haciendo el directo. Pues si la gente quiere saber información, imagínense, somos 140 personas con más de 70 likes. Así que voy a ocultar el chat. ¿Cómo lo puedo ocultar? A ver, para que no me aparezcan los mensajes. A ver. Abriendo una pantalla nueva el chat. Ahí lo puedo hacer, pues. Y acá le doy a ocultar. No me aparece la opción de ocultar. Chat destacado. Chat en directo. Pero lo dejo acá minimizado. Listo. No estoy viendo sus mensajes. No los manden, por favor. No me escriban porque no lo vamos a estar viendo. Vamos a contar un poco de lo que pasó hoy día y lo que ha pasado después. A ver, déjame entrar a Twitter de inmediato para ver si hay alguna novedad con todo lo que acabamos de vivir esta mañana. Típico. Desperté, empiezan las notificaciones porque te empiezan a etiquetar. ¿Soy yo o me estoy quedando sin voz? Bueno, te empiezan a etiquetar porque, profe, mire lo que pasó, profe, esto y esto otro, profe, y empiezan a enviarlo y resulta que ahí está. Ya, lo primero a mostrar, apareció un exploit que fue liberado. Algunos dicen que no es un exploit completo, no es un exploit al POC, no es un proof of concept, sino que simplemente es como estar activando un error, según lo que estaba diciendo Razmachat. Y acá Razmachat, bueno, él es bien respetado en la comunidad del jailbreak, ahí lo tienen ustedes. Estaba diciendo de que no es un exploit POC. Bueno, ¿y por qué van pasando estas cosas? Porque la noticia va en desarrollo. ¿Y por qué la noticia va en desarrollo? Entonces, porque cuando se hace el video no está toda la información al instante. Entonces algunos dicen, pero mejor esperar a que esté toda la información. Hay dos opciones, se puede esperar o entregar la información de inmediato y luego irla actualizando conforme sea el desarrollo. Lo que hay que dejar en claro que lo primero que se entregó fueron noticias simplemente, no hay ningún tutorial. Por eso creo que en los primeros 20 segundos del video digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido al noticiero del Profesor Noticias. Y las noticias cuando se van entregando son siempre noticias en desarrollo. Esperar que una noticia esté completa es súper difícil porque uno no sabe cuándo va a terminar realmente la noticia. Entonces, por eso fue que decidí, ¿qué hago? ¿Comparto la noticia o simplemente hago o espero hasta mañana para ver qué pasó? Pude haber esperado, pero lo que pasa es que hace mucho tiempo que se aguardaba por esta liberación de Ian Beer. Cuando Ian Beer libera algo, usualmente siempre sirve para un jailbreak. Pero ahora estoy con algunos tweets que han aparecido, no solamente de Razmachat, sino que el que más me movió el piso fue un tweet que al momento en el cual se grabó el video, no estaba, ¿cómo decirlo? No estaba disponible. La persona que lo realizó no lo había publicado. Entonces, yo creo que con este tweet, si hubiese estado, la historia del video habría sido distinta. ¿Por qué distinta? ¿Qué pasó? Porque mira, o sea, estuvo hablando la cuenta del Mother Pwner. Fíjate arribita quién lo retuiteó. ¿Quién retuiteó? ¿Se alcanza a ver? Retuiteó Coolstar. O sea, ya mucha gente lo estuvo retuiteando, yo sé. Pero cuando le da el retweet una cuenta tan grande como la de Coolstar, que más que más son los creadores de un jailbreak hoy en día, y jailbreak que ellos también hicieron en iOS 12, 13 y 14, en 11 también, o sea, un líder que lleva haciendo 4 años consecutivos jailbreak, es donde uno dice qué está pasando. Y bueno, lo que dijo el Mother Pwner primero es el nombre del exploit, o del error, como le quieran llamar. En términos técnicos, sé que en ese aspecto quedo corto. Nunca he dicho que soy un experto en informática, en programación, mucho menos experto en jailbreak. Siempre le he aclarado aquello. No lo digo a modo de excusa, pero es que es simplemente una aclaración.
yo estudié para ser profesor de matemática, estudié 5 años en la universidad, me demoré 5 años y medio en salir, reprobé unas asignaturas por ahí, pero me demoré un semestre más nada más, pudo haber sido más años, y llevo 10 años trabajando como profesor, y con todo eso, a pesar de que estudié en la universidad, y llevo 10 años trabajando de profesor, no me considero experto en educación, tampoco me considero experto en matemática, menos voy a ser experto en jailbreak. Soy simplemente un comunicador y lo que voy viendo lo voy contando de acuerdo a cómo lo veo y si hay algo que corregir o actualizar, se hace, que es lo que estamos realizando ahora. Bueno, el Mother Pwner se manda esta publicación, bueno, es parte de la miniatura que está en el video. Ahí ustedes pueden ver también la imagen porque la publiqué en Twitter y en Facebook. Síganme en mi Facebook ahí, está abajo, por favor. Dice que este error es algo problemático. Para que finalmente funcione como se desea, se necesita de otros errores. Exploit le llaman a algunas personas, necesitan de otras, es una cadena al final de cuentas, es como una cadena donde faltan otros eslabones para poder estar finalmente consiguiendo los permisos. Y bueno, es entendible. Ya, espera, primero voy a dar lo que dice Mother Pwner y después voy a irme con todos que hay una luz al final del túnel igual. ¿De acuerdo? O sea, este exploit igual sirve. Ya van a ver por qué. Bueno, dice, después de que lo pudo ejecutar el Mother Pwner, dice que lo ejecutó de manera exitosa. Habían algunas cosas que estuvieron fallando. Dice que al final de cuentas no, que es un buen error el que se encontró, el que se publicó, pero que se merecen uno mejor. De hecho, se habla de una tasa de efectividad del 10%, que es sumamente bajo según el Mother Pwner. Ahí está. ¿Qué quiere decir el 10%? Que si tú haces 10 intentos para hacer el jailbreak, en uno te va a funcionar. Uno de 10, el 10%. Entonces, eso es bastante fuerte de pensar de que tenga tan poca tasa de efectividad. Entonces, lo primero que nos muestra esto es que no es un exploit que se puede tomar y de inmediato colocar en Uncover, de inmediato colocar en Taurin. No es un exploit que está listo para colocarlo en el jailbreak y se actualizó hoy día Uncover y se actualizó hoy día Taurin. No, es un exploit que necesita ser trabajado. Y a pesar de que aparezca allí que tiene un error, que es un error que tiene una baja tasa de efectividad, yo respeto mucho al Mother Pwner, pero el Mother Pwner, ellos mismos cuando lanzaron el Cicuta virosa, ellos dicen que no pudieron bajar la tasa de efectividad, no, perdón, el tiempo de ejecución del exploit. ¿Recuerdan aquello que decían que había que estar esperando 2 minutos para que el exploit del Cicuta virosa se ejecutara? Y decía que ellos no lo pudieron bajar. ¿Quién bajó ese tiempo? Uncover, pues, papá y el brico, ¿no? Ahí el más conocido, Uncover vino y él estuvo bajando la tasa de efectividad. Entonces, lo que pueda opinar un grupo de personas muy inteligentes y habilidosas dentro del mundo del jailbreak como el Mother Pwner, yo no diría que es la última palabra. Es como cuando tú vas a un doctor y te da un diagnóstico y luego tú tienes que ir a otro doctor y a otro doctor, estar consultando distintas opiniones para ver qué está ocurriendo realmente con esto. Entonces, tenemos acá al Mother Pwner que en el pasado dijeron que no podían bajar la tasa de efectividad en cuanto al... No, la tasa de tiempo de ejecución del Cicuta virosa, Uncover sí lo hizo. Tenemos a otras personas, por ejemplo, también que les mencioné en el video, aparece Teamstar, ¿recuerdan? Que con este exploit que tiene Serup, que se piensa que podría ser un jailbreak antether lo que se pueda construir con esa vulnerabilidad, Teamstar dijo, al final de cuentas, es un error nada más. Y Teamstar, y Serup le respondió, no es un error nada más, o sea, cuando yo lo libere la cabeza te va a dar vueltas. Entonces, incluso personas que han trabajado exploit como Teamstar, ellos mismos estuvieron diciendo, creo que con todo esto voy a tener que hacer un video de noticias mañana. Quería hacer un patrocinado, tengo muchas empresas esperándome, pero bueno, tendrán que esperarnos porque le vamos a hacer, el canal está primero. O si no, dejo este video como el directo del sábado y el sábado publico, no sé, ahí voy a ver, así que tengo que ver cómo hacerlo. El tema del podcast ya lo tengo resuelto al menos. El podcast se graba este viernes con un dominicano, así que atentos ahí. Atentos también al canal de Paco Pot porque grabamos una colaboración que también va a estar ahí en su canal. Algunos me estaban preguntando qué tengo en mi iPhone. Vayan a ver ese video en el canal de Paco. Bueno, en fin. Teamstar dijo que era simplemente un bug, un error, y al final no era un error nada más. El Mother Pwner dijo que no podían bajar su Cicuta virosa de 2 minutos. Uncover lo logró.
Ellos dicen que tiene una tasa de efectividad del 10%. Ahí está. Coolstar lo retuiteó. Sí, pero que Coolstar, él no hace exploits. Es muy difícil también que Coolstar pueda pulir un exploit. Si bien lo ha hecho, hay personas mucho más experimentadas que sí lo pueden hacer. Lo que yo creo que acaba de ocurrir ahora no es porque no quiera perder o por terquedad. Creo que Ian Beer no lo liberó completo nada. O sea, como que lo liberó y ahí el que es más cabezón, el que le quiere invertir tiempo, se va a llevar ahí el premio. Yo creo que es ahí donde se está moviendo Ian Beer. Esa es la apuesta que yo hago, la suposición que yo hago. Yo no conozco a Ian Beer, no tengo su WhatsApp, no tengo forma de contactarme con él, simplemente es lo que pienso que pudo haber ocurrido. Entonces, yo sé que también Razmachat lo puse en el video. Él dijo probable, porque algunas personas empiezan y me decían que no es un exploit para el jailbreak. Y Razmachat ni siquiera estaba seguro, porque él mismo decía probablemente no ha sido así. Yo creo que también sería buena idea estar esperando el video de GeoSnow. Él también va a estar publicando lo suyo y ahí vamos a ver. Hay veces que uno se apresura por lanzar la información, pero como les dije, la noticia está ahí en desarrollo. Si hay algo que estar actualizando, es lo que se está haciendo ahora. ¿Se puede o no construyendo un jailbreak con esta exploit? Bueno, les dije hace un rato que yo no era un experto. Recuerden que no estoy viendo los mensajes en el chat, así que no me escriban porque no estoy leyendo nada. No me aparecen al menos aquí, al menos en mi acá en pantalla. Y lo que hay que dejar claro es que sí se puede hacer. No sé si con este exploit, porque no soy experto en la materia. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando la noticia. Yo creo que las primeras opiniones cuando dicen que tiene baja tasa de efectividad podría cambiar el escenario. Gente como Uncover es muy inteligente. Yo mismo en el video dije, si tú me preguntas quién creo yo que va a sacar el jailbreak primero, yo por todos lados creo que lo va a sacar la gente de Uncover, gente muy inteligente. Así que atento a la cuenta de Pon21 y si algo llega a pasar, yo voy a estar más que activo informándoles cualquier tipo de novedad. Así que creo que ese es el panorama que estamos viviendo con todo lo que es este jailbreak, que nos tiene bien ansiosos, ¿cierto? Anhelamos tenerlo pronto, por eso sigan los consejos siempre de estar guardando sus SSH, de bloquear las actualizaciones automáticas de iOS y de estar esperando siempre la versión más baja posible. Así que creo que es todo lo que les tendría que comunicar por ahora. Y bueno, las formas de instalar 1451 se los dejo en el otro video, ahí se los expliqué todo. Si hay alguna otra consulta, ahora mismo estoy activando el chat para que ustedes me puedan estar hablando, me puedan estar diciendo qué está ocurriendo. Así que me dice Johnny, gracias por informarnos. Dice, como usted dice, es una noticia en progreso. Nosotros estamos a la espera hasta que el jailbreak salga. Así es, estamos ahí, tenemos algunas actualizaciones de Razmachat, también del Mother Pwner. Vamos a ver. Eh, Vamos a ver qué sucede. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Todo bien? Gusto verte acá, Ale Ortiz, desde Argentina. Felicidades por la Copa, ¿eh? La Copa América. Ya tú sabes, veamos acá. Silio es lo mejor, Silia es cosa del pasado. Bueno, tema de gustos nada más. Yo en verlos con Silio soy feliz. No tengo problema. Y ahora mismo estoy sin jailbreak, lo acabo de borrar. Recuerden estar eliminando Taurín, la 1.06, la 1.05 y bajen a 1.04. Se acaba de actualizar una versión nueva de Taurín. A lo mejor voy a tener que hacer un video de cómo hacer todo aquello, cómo estar eliminando el jailbreak. Vamos a ver, ya que está ese riesgo. Pero no sé si publico ese video mañana o el de las noticias del Mother Pwner. Ahí voy a ver, pues conforme avance la tarde, al menos ya tengo el video para el jueves y viernes. El sábado es el directo y el domingo es el podcast. Es como una rutina, ¿cierto? Algunos ya se saben la programación del canal, ya saben todo lo que va ocurriendo día tras día. ¿Qué es lo que me dice Alexis? Ortiz. Ah, ya te saludé recién. Saludos hasta Argentina, ya tú sabes. ¿Qué me dice Nixon? Profe, saludos desde Santiago, Chile. Tengo un iPhone 8 Plus. Veamos acá. Soy desde Texas. Ya, ¿qué es lo que dice Lean? No dejo 3 YouTube y los certificados lo mejor. Ah, pero por supuesto, los certificados de desarrollador, una vez que le agarras el gusto, en realidad no te quieres cambiar. Es realmente muy útil. Gracias a Dios ya vacunado con la AstraZeneca. Ok, primera dosis. A esperar nada más. Yo ya tengo las 2 dosis acá con mi esposa. Gracias a Dios ya logramos aquello, Jonathan. De hecho, por eso mismo podemos estar viajando. Si no, en Chile no se podría viajar.
Tengo las 2 dosis de la Pfizer. Pendiente cualquier actualización del jailbreak, así es. Nos quedan 15 minutos y terminamos, es 1 hora que vamos a hacer esto. Sigan con sus preguntas, recuerden estar compartiendo el enlace. Gracias por estar acá, gracias por los me gusta. Yo creo que si somos más de 120, pueden ser más de 120 likes. Creo que se puede conseguir, ahí está. ¿De acuerdo? Y el próximo podcast con suscriptores, ¿cuándo será? Churra, Rubano. Estás invitado, Rubano, acuérdate. Estás considerado, de hecho, Rubano, está Moque, y está, ¿cómo se llama esta última cuenta? Que no me mate, que siempre anda ahí apoyando. Creo que Marcus es su nombre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Marius Tech. Son ellos tres. Bueno, yo lo que voy a hacer, Rubano, voy a mandar mensaje a todos. Voy a procurar que sea más temprano, cosa que no te llegue en la noche ni en la madrugada. Yo sé que estás en España y son 6 horas de diferencia. Así que, pero voy a mandar el mensaje a los primeros 3 que me respondan. ¿Y cuándo sería? Mira, esta semana ya tengo el podcast con un dominicano. La próxima semana, ya avisé la semana pasada, no va a haber podcast y no va a haber directo porque voy a andar de viaje. Voy a ver si dejo algún video publicado. Y a la siguiente semana, la semana del 26, del lunes 26 de esa semana, Rubano, ese sería el podcast con suscriptores. A lo mejor también lo puedo hacer la próxima semana cuando esté de viaje. Tengo que verlo, Rubano, tengo que ver porque como me voy a hospedar en otro lugar, no sé cómo va a estar el Wi-Fi, no voy a estar con mi computador, este computador donde estoy transmitiendo tiene un problema en el teclado y lo voy a dejar para que me lo reparen en esa ciudad. Voy a estar 3 semanas sin mi computador, pero tengo otro Mac para trabajar en él. Así que ahí se va, Rubano, atento nada más. ¿Qué me dice acá Jesús Barrio? Necesito descargar Cydia. ¿Quién me puede ayudar a un iPhone 6 Plus? Los tutoriales están en la descripción, pues, Anthony. Juan Carlos dice, profe, saludos desde, ¿dónde? Almería, Andalucía, España. ¿Hay algo para el Apple TV 4? Sí, con Check Rain. Pero creo que para aquello hay que comprar un accesorio, un adaptador, es mucho lío. Mucho lío. Y de hecho, el mismo tutorial, que sé que me lo pidieron el del Apple TV, ya no lo voy a poder hacer por un tema de tiempo. Ya con todo lo que tengo que ver prioridades. Y ya mañana seguramente va a ser otro video de noticias. El viernes el de Taurín, cómo bajar el Taurín. El sábado es el directo, el domingo es el podcast. Y por más que estoy de vacaciones y no estoy trabajando haciendo clases de matemática de manera virtual, no tengo ni siquiera tiempo para hacer 2 videos al día. Con esto del viaje, los preparativos, tengo que estar viendo las cosas que hay que llevar. Tengo que ver el tema del auto, revisar el auto, la presión de los neumáticos, el agua, el aceite, el líquido de frenos, el limpia parabrisas, las herramientas por el neumático de repuesto, los destornilladores, las llaves, tengo que, toda esa parte, y aparte de lo que es equipaje, verduras, frutas que vamos a llevar para allá, no alcanzo, y de hecho no estoy ni jugando Minecraft, ¿cómo será aquello? A lo mejor te voy a pedir ayuda, Rubano, creo que tengo todo listo ya para irme al End. Estoy listo, ya tengo mis barras de Blaze, tengo los ojos de los Enderman, las perlas de los Enderman tengo que transformarlas en ojo, irme al End. Tengo un arco con flecha infinita, así que tengo todo para irme. Lo único que no tengo es tiempo, así que no creo que vaya a jugar. Ni siquiera he jugado Minecraft. Con eso se los digo todo. Y eso que ando súper rata. Taurín en 14.5, Nixon no. Llega hasta 14.3, pero no te muevas porque se viene algo hasta 14.5. ¿Ya? Me dice Ángel, profe, mi iPad mini 2 está lenta. ¿Algún tweak para mejorar el rendimiento? Si está lento, bueno, restaura el iPad. Tú lo puedes conectar a 3 YouTubes y le das borrar contenido y te lo formatea sin subir de versión de iOS, que es muy importante. Hey, 110 likes, 110 personas. Gracias, chiquillos. Ahí uno se va dando cuenta de que tenía que haber hecho el directo. Es así como yo juzgo. O sea, yo estaba recién en el almuerzo y pensaba, ¿hago o no hago el directo? ¿Hago o no esta transmisión? Y bueno, cuando estoy viendo estos números, yo me doy cuenta, tengo que haberlo hecho. Por eso hay que presionar esos me gusta. Por eso hay que compartir el enlace. Yo voy viendo que va aumentando el número de personas y ahí es donde me doy cuenta de que fue una buena idea estarlo haciendo. ¿Ya? Yo tengo tiempo, pero no plata, dice Milagros. ¿Qué es lo que dice acá? 1575. Profe, ¿tú crees que habrá algún día jailbreak para el Apple Watch? Esperemos que sí, al menos se ha anunciado un montón de veces. Un saludo también para Josué Gabriel Medina. Gracias por estar acá. Josué, buen nombre, ¿eh? Y Gabriel, también buen nombre, bíblicos. ¿Qué me dice Wilmer Justiniano? Profe, si no logré guardar los SHSH, ¿hay alguna forma de subir a 14.5 cuando salga el jailbreak para 14.4? No. O sea, si estás con, pero no me, ¿estás con jailbreak o no ahora? Estás en 14.4. Bueno, tendrías que esperar que salga el jailbreak. No. Pues sí, tendrías que esperar que salga el jailbreak y ocupar el perfil.
el perfil prohibido, que hoy día el perfil prohibido va en 14.4.1. El problema es que hay que esperar 3 meses por 14.4.2 y otros 3 meses luego para 14.5. Así que hay muchísimo ahí. Hey, Ale Ortiz, toda la razón. Dejen su like que no cuesta nada. Así es, presiona. Si tú estás viendo la repetición, también puedes presionar ahí en el like. Quiero decir, ya lo formateé y aún así está lento. Bueno, lo otro que hay que tener ahí presente es que a lo mejor el iPad ya está viejito, pues el iOS que está corriendo quizás ahí le da ese problema. José Torres, vamos con esos likes. Así es. Hey, Moque, ahí está. Profe, buenas tardes. Paso rápido para saludarlo. Al rato veré la repetición, ahora estoy en el trabajo. Saludo a toda la comunidad del Jailbreak. Bien, Moque. Hey, Moque, atento porque probablemente, no sé si la próxima o a la siguiente semana voy a hacer el podcast con suscriptores. Así que atentos ahí nada más. No puedo hacerle el Jailbreak en iPhone X en 14.2.1. El tutorial está en la descripción, es CheckRain el que tienes que estar utilizando. ¿Alguien más sabe qué tienda de aplicaciones no está revocado para descargar Ancover? Brian Mejía, lo que pasa es que App Valley es la que compra el certificado y App Valley lo revende a las demás o se los regala a otras páginas. Por eso cuando revoca una es porque están todas revocadas. Nadie anda comprando certificados, solamente App Valley tiene ahí el contacto, así que anda por el computador nada más, no queda otra. O págate un certificado de desarrollador y se acabó la historia nomás. Profe, a mí no me deja usar el perfil, el tweak no me funciona para 14.4.1 porque tengo errores con las actualizaciones y no puedo usar Future Restore. Bueno, él borra el dispositivo con 3 utools. Creo que creo que no añadí esos tutoriales a la descripción. Estaban en el directo del otro día. Déjenme añadirlo ahora, cómo pueden formatear el dispositivo sin subir de versión de iOS. Wow, son muchísimas personas. Gracias, chiquillos, por estar todo este tiempo acá. Ahí te lo tengo. Formatea sin subir de versión de iOS y el del perfil prohibido. También les voy a dejar ahí el tutorial. De acuerdo, lo dejé abajo de los giveaway. Ahí está. Listo, lo acabo de añadir. Ya estamos ya. Recuerden que salió una nueva versión de Taurin. Yo ya lo estoy usando. Es la misma 1.04, pero reforzada. Profe, tengo un iPhone 11 Pro con 14.6. ¿Alguno jailbreak? No, Anthony. Toca esperar. Flextor, amigo, un cuñado lo usó y le funcionó súper bien. Sí, tuvo problemas Flextor hace unos días atrás. Como todas las otras páginas con certificado de desarrollador, Apple estuvo realizando una revocación masiva, pero ya está todo en orden. Todo volvió a la tranquilidad y a la normalidad. Ya, ¿cómo hacer downgrade de 14.6 a 14.5.1 con los SSH? Tengo el jailbreak de CheckRain hecho con Future Restore. Lo tienes todo, por loco. Si tienes los SSH, David RG, lo tienes todo. Tienes jailbreak, tienes SSH. Tutorial está en la descripción para Windows, Mac y Linux. Aquí comiendo y viendo al profe. Ándale, Alfredo, no te vayas a atragantar. Espero que no pierdas el apetito con mi rostro. Profe, Signology sirve para descargar en Cover. Sí, también. Está Signology, está Flextor, está AppDB Pro. Cualquiera de ellos. ¿Cómo puedo comprar AF Social? Creo que tienes que instalarlo y te da 2 días de prueba y después de los 2 días de prueba se paga. Y estoy haciendo un sorteo. Si tanto te gusta Mojadito, escríbeme ahí por Twitter y yo te anoto ahí entre los ganadores, ya tú sabes. Me gusta que los premios se los ganen ustedes, chiquillos, que se los ganen suscriptores, ustedes de los fieles, que están en vivo o viendo la repetición. Me gustaría que fueran ustedes, por eso vayan a los enlaces de la descripción. Se viene un nuevo sorteo de iMazing. Volví a hablar con la gente de iMazing, me regalaron 5 licencias, les pedí 10, todavía no me responden. O a ver, parece que sí me respondieron. Déjame ver el correo. Tengo 6 correos sin leer. Marina, ¿se llama la chica? No me ha respondido Marina de iMazing. Pero bueno, al menos van 5 licencias ya, o sea, se están consiguiendo cosas para ustedes. Gracias también porque ya son más de 92,000 suscriptores. Nunca pensé llegar a ese número. Impresionante, en verdad, me dejan sin palabras. Y con 12 millones de visualizaciones, o sea, imagínate, o sea, está espectacular. Nada más que agradecido. ¿Cómo no les voy a hacer un directo y más encima con estos números de likes y estos números de personas que están en vivo? Estamos súper bien. Tenemos acá Santiago Caro, profe, ¿hasta cuándo está el AF Social para inscribirme? Creo que los sorteos los tengo que hacer antes que me vaya de viaje. El sábado yo creo que voy a tirar todos los sorteos que van esta semana. Que se vayan todos de una nomás. O el viernes a lo mejor para entregar premios sábado y domingo. Ya le escribí, profe, al developer, pero no me dice cómo. Solamente me dijo que lo comprara
Por iTunes. ¿Cómo AFC por iTunes, loco? Está mal. No, a lo mejor no te entendió la pregunta. Saludos hasta Guatemala también para Javier Zacarías. Nos están quedando 5 minutos y terminamos. A la hora terminamos. Osvaldo Saldoval, gracias por estar acá. ¿Qué dice Jesús Barrios? ¿Cómo puedo activar las notificaciones en 6 Plus? Solo redes. No me llegan las notificaciones de WhatsApp. Tiene que estar con Bypass, me imagino, el teléfono. Va a depender de la herramienta que usaste para el Bypass. Oiga, ¿se puede subir de 12.5.4 a iOS 13? Si tu dispositivo lo soporta, sí. No, a iOS 13 no. A iOS 13 no. No. A iOS 14 sí. Yo borré mi iPhone con Trayo Tools e intenté ya de todo, dice Amaro. ¿Algún consejo, otra forma para subir? Es que no puedo usar ni el perfil de Future Store aunque tenga todos los requisitos. ¿Cómo así, Amaro? ¿Cómo tan terrible la vida? Pero si estás con Yelve, por último, hazlo con sucesión. Otra opción. Y el tutorial de sucesión también está allí en la descripción. Luis Daniel Borges, esperando el Yelve para 14.4 y tranquilo, un saludo. Esa es la clave, Luis Daniel, ¿cierto? Tranquilo. Profe, ¿cuántas horas duerme? Uy, Javier. Menos de... entre 4 y 6 horas. Hay veces que he dormido 3 horas. Qué pena mi vida. Acompáñenme a ver esta triste historia, sin Yori. Me estoy haciendo la víctima. Profe, Yelve para 14.6, no lo hay. Mola Gamer, todavía no, quédate ahí, va a salir 14.7, ni se te ocurra actualizar. ¿Qué es lo que dice el señor Axel? Profe, recién llegando, ¿puedo pasarme a la nueva versión? No, quédate donde estás, nadie suba. Profe, yo veo que algunos de los que tienen de hace poco, o por más que busco, no encuentro alguno. Ay, no sé, Christopher, ¿de qué estáis hablando? Me perdí. Hola, profe, estoy en 14.6, un iPhone 12. ¿Algún día llegará? Sí, John Paul Albores, va a llegar, pero va a demorarse. 14.6 se va a demorar. Profe, entonces, ¿en qué iOS van a actualizar Ancover? ¿Para 2 semanas más? A lo mejor para 2 semanas más. En realidad no sabemos cuándo eso va a suceder. Pero sí, al menos, es lo que tenemos que seguir teniendo por ahora, es paciencia. Llegó acá este muchacho, pues, el heredero. Está ahí comiendo frutilla. Mira tu boca. Aquí lo tenemos. Este es el Matías. Quiere puro agarrar el micrófono. No, pues, hijo, quiere apagarme el micrófono. No. No, pues si me apaga el micrófono, ¿cómo voy a transmitir? Aquí está este muchacho. Se puede hacer jailbreak, dice profe. Se puede hacer jailbreak en un XR hasta 14.3 se puede y se viene hasta 14.5.1. Ya, profe, yo le hice una donación para un cafecito. Gracias por PayPal. Gracias, John Paul, era innecesario. Ya con que estén compartiendo el video para mí es suficiente. Compré un iPad Air 4 con 14.5.1 espectacular, déjalo ahí, no lo muevas, no lo actualices más. Saludos también para, ándale, ¿cómo se dice eso? Hashiroku, saludo para ti. No sé si están, bueno, perdóname, tonteras mías. La bendición, sí, por ahí anda Milagro, ya se lo llevaron ya, este muchacho me viene a ver acá siempre que estoy transmitiendo o haciendo clase. El problema es que si me aprieto un botón me mutea el micrófono o me desconecta la transmisión. Sí, más rato hablamos, Amaro, por WhatsApp, no te preocupes, veamos qué se puede hacer. Pero yo me iría con, ¿cómo se llama? Con sucesión. Hey, Cecilia, hello, felicidades ahí por la Copa América. Y está Iberton Dos Santos, justo habló después de Brasil. Bueno, felicidades por el segundo lugar. Oye, Iberton, como son las cosas, en el último minuto a Neymar le pegaron 1000 patadas, 1000 fouls le hicieron y no se cayó. Se puede jugar sin caer, ¿viste? Pero ese hombre es un talentoso, es muy bueno, pero que no se tire tanto al suelo. Boleto, ¿usted es Santiago? Así dicen. Ya pues, nos despedimos, está quedando menos de un minuto. A la hora termina este live stream. Tengo que ponerme a grabar videos para la próxima semana. Tengo que hacer patrocinados, tengo Twix, hay un montón. Así que, chiquillos, gracias por su apoyo, gracias por estar acá. Lo más probable es que mañana, dependiendo cómo avancen las noticias, yo creo que mañana ya es otro video de noticias. Hace tiempo que no había eso. Estábamos teniendo semanas con una noticia y después hartos revisados de Twitch, un patrocinado, pero ahora no. Así que a darle nomás con todo. Ya, semana activa, ¿qué le vamos a hacer? Justo cuando me tengo que ir de vacaciones. Pero ¿qué le vamos a hacer? Espero que salga pronto. Así es, Cecilia, a guardar nada más. Buen día también para ti, Jean Paul.
Entonces, me despido, que estén todos muy bien. Gracias por todo su apoyo y constancia. Los sorteos están en la descripción. Gánatelo tú, que se lo ganen los suscriptores, por favor, de los fieles. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video, o si algo pasa hoy día, a lo mejor hoy día, quién sabe. Chao, chao.